Bien, a vos, Martín, la avenida del medio muy bien no le funcionó, les quedó como una especie de bicisenda. No quiero tratar con demasiado humor el episodio electoral, pero al quedar sin la representación o con poca representación sobre los terceros excluidos, ustedes tienen como dos factores. De un lado lo tienen a Macri y de otro lado lo tienen a Cristina. No los quieren como independientes. Ustedes van a accionar más sobre Cristina para que nunca más vuelva e incrementen su caudal porque proponen esa alternativa, o van a accionar sobre el macrismo para, bueno, limitarlo, contenerlo, criticarlo, etcétera. Mira, nosotros somos un espacio de hace bastante tiempo, desde UNEN, ECO, es decir, 2013, 2015, y ahora que tiene una visión propia, que tiene un diagnóstico de la Argentina, que hace propuestas concretas, que sabe que a pesar de que de vez en cuando digamos que lo mejor de Argentina está por alumbrar, la enorme mayoría de los argentinos sabemos que los desafíos son mucho más difíciles de lo que creemos porque los hemos padecido en las últimas 5 décadas. Muchas veces nos hemos entusiasmado y nos hemos decepcionado, y que ese diagnóstico es más complejo, es más profundo, requiere de muchas más voces, requiere de visiones más amplias. Eso es lo que tenemos nosotros como convicción, como visión. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo que venimos haciendo hace mucho tiempo, que es insistir con cómo nosotros vemos a la Argentina, con cómo deberíamos encarar las discusiones, con cómo deberíamos encarar los debates, etc. Lo mismo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Hablando de eso, van a tener debate con Carrió. Vamos a tener debate. ¿Ya tienen fecha debate y todo? Sí, creo que es el 11, exactamente en un mes. Creo que es una muy buena noticia. Para mí es un derecho de los ciudadanos, es una obligación que tenemos, es una muestra de respeto hacia la ciudadanía, y después no son ni para ganar ni para perder los debates, porque está demostrado que hay poco que se modifica en el voto, pero hay mucho que sale a la luz, hay propuestas que contrastar, visiones distintas. Bueno, en algunos casos han determinado resultados electorales esos debates. Sí, no sé si será en cuando los particular. márgenes son muy estrechos, cuando hay mucha cercanía, pero en general lo que tiende a pasar en los debates es que cada uno que tiene una visión previa termina de confirmar cuál es su candidato, y hay muy poco del margen que se mueve, pero es una demostración de respeto, creo que es más información brindada al ciudadano. Cuando vos me preguntas cómo sigue, bueno, mirá, nosotros, otra vez, nuestra identidad es nuestra identidad, la vamos a seguir manteniendo, creemos en esto en 2013, 2015, 2017, 2019, pero las matemáticas 2021. también son las matemáticas. Las matemáticas son las matemáticas, tienen que ver con la campaña. Nosotros, otra vez, me hubiera encantado tener un número más alto, no modifica lo que pensamos de lo que tiene que acometer, que encarar la Argentina. También es cierto que eso se puede encarar mejor cuando el pasado está terminado. Y nosotros en el 2013, en el 2015, en la Ciudad de Buenos Aires, relegamos al kirchnerismo al tercer lugar 2 veces. Creemos que cuando eso se da, la discusión sobre el futuro es mejor. Por ejemplo, nosotros hemos logrado que ciertas cosas que antes no estaban presentes en la discusión acá, estuvieran. Desde la desigualdad que existe, desde el rol del juego en nuestra sociedad, en la Ciudad de Buenos Aires, la salud, la mortalidad infantil, el sistema educativo, las prioridades del gasto, la urbanización de villas. Creemos que cuando vamos hacia ese lugar vamos mejor. Ojalá, lo vamos a ver, ojalá que zanjada esta cuestión, aclarando, alumbrando un nuevo día, terminando con el autoritarismo, con la incompetencia a la hora de administrar, con la corrupción, ojalá que podamos empezar a discutir el futuro. Nosotros vamos a estar ahí para discutir el futuro. Ahora, el presente ha indicado 2 o 3 cuestiones. Por un lado, que el kirchnerismo, el cristinismo, digamos, tiene una relación, no le complica la vida a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Más bien es como que lo acompaña. O tiene un gran poder de seducción Rodríguez Larreta, o el kirchnerismo, el cristinismo, no se siente con fuerza para enfrentarlo. Y simultáneamente uno ve que vos con Carrió tenés como una actitud piadosa, pero en comparación con lo que se dicen los líderes nacionales. ¿Estoy muy equivocado en todo esto? ¿Qué quiere decir una actitud piadosa? Contemplativa, no confrontativa. Pero nosotros hemos compartido espacio con Carrió en 2 oportunidades, en UNEN, y me acuerdo que también estaba en la lista la hija de Beto, y en ECO.
Entonces, hay un montón de troncos comunes. Hay después está bien, pero tienen divergencias. Hay ciertos troncos comunes. Después tenemos nosotros tenemos una visión propia sobre qué es lo que creemos que habría que hacer con el Estado, con la economía, y vamos a seguir proponiendo discutir esas visiones porque creo que hacen mejor. Es cierto lo que vos decís, que una oposición que no puede ser alternativa, porque la gente la pone en el lugar del pasado, a veces es una oposición muy cómoda, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires el kirchnerismo ha sido una oposición cómoda. Nosotros hemos sido una oposición más incómoda. Cuando digo incómoda, hablo de elevar la vara y de ofrecerle a la ciudadanía mejores alternativas y que la discusión sea sobre temas concretos, que la discusión a raíz de la capacidad de alternancia, de la posibilidad de alternancia, dé lugar a que el que ganó, inclusive el que ganó, diga, che, en esto en donde me ganaron votos o donde el argumento de ellos tenía peso y tenía volumen, lo quiero incorporar. Y a nosotros eso nos parece fantástico. La verdad que nos parece fantástico. ¿Vos seguís hablando con Macri? Durante la elección hablé, ahora hace un rato que no hablo. Pero durante la elección sí hablé. Y la sensación, más allá de toda esa visión casi poética sobre lo que ustedes quieren, lo que ustedes pretenden, etcétera, la sensación es que al no conseguir la representación de votos que lograron, que se equivocaron ustedes o que la gente en alguna medida está equivocada. No, para nosotros siempre, lo he dicho siempre, en una democracia, por definición, la gente tiene razón. Está bien, pero la gente también, los porteños, están indignados con el nivel de impuestos que pagan. Sí. Y algunos mirando con la forma en que se gasta la plata. Sí. Ahora, eso tampoco lo escuché del lado de ustedes. Sí, nosotros lo hemos dicho mucho. Primero, sí, por definición, igual que el Papa en cuestión de dogma de fe tiene razón, en una democracia, esta es mi opinión, la gente cuando vota y cuando se manifiesta tiene razón. Entonces, en el caso de Carrió, por ejemplo, llegó mejor que nosotros con propuesta que lo representa un montón de gente. Nosotros estamos muy convencidos de las cosas que creemos nosotros, las vamos a seguir diciendo. También puede haber ahí dos cuestiones en el resultado de la elección. Una es, hay una angustia, una indignación por el pasado de Vudú, De Vido, Jaime, Moreno, Venezuela. Hay una indignación, hay una bronca, hay una angustia y la gente la quiere resolver. También puede ser que nuestra campaña no haya sido todo lo efectiva que podría ser en manifestar cómo queremos nosotros discutir el futuro. Puede ser que las dos cosas estén presentes. Ahora, cuando vamos a cuestiones concretas, nosotros tenemos una visión de ciertas cosas de la Argentina que se deberían hacer distintos, que no son declamaciones optimistas sobre hacia dónde debemos ir. O recién vos me decías una visión pueril. No es una visión pueril, es una visión donde creemos que Argentina tiene un montón de desafíos. Creemos que si la Argentina es cierto, decimos todo el tiempo que Argentina tiene unos recursos extraordinarios. ¿Sí? Y es cierto, tiene recursos de todo tipo y color. Desde que nacimos. Desde que nacimos. Ahora, hace mucho tiempo que no logramos aprovecharlos. Y a mí me parece un poco ingenuo decir que solamente porque antes nos gobernaron mal. Tenemos que discutir por qué nos gobernaron mal y por qué ahora nos están gobernando bien. También nos hemos entusiasmado en algún momento. Ahora la discusión es si vamos a tener los mejores 20 años en la Argentina, y en algún momento nos entusiasmamos con que ingresábamos al primer mundo. O a la Argentina potencia. Yo creo que la discusión de la Argentina recién empieza. Cuando terminamos con el pasado recién empieza. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires, que es donde empezó la resistencia al kirchnerismo desde el gobierno de la ciudad, pero también desde la oposición, alumbra una posibilidad para discutir estas cosas en concreto. Con respecto a lo que vos decís, que es una visión que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, desde UNE en 2013, nosotros venimos insistiendo desde hace mucho que, ahí está Beto, ¿no? Y uno rememora a Alfonsín, y dice, bueno, la generación de Alfonsín en particular logró afianzar algo que en la Argentina llevó desde el 30 hasta el 83 conseguir, que es la democracia. Él afianzó. Ahora, bueno, perdimos una guerra también, ¿no? También hubo una promesa, un deseo de que con eso se podía comer, se podía educar y se podía curar. Y eso no pasó. Y creo que la gran épica o la gran gesta de las generaciones nuevas en la política es ver cómo reimaginamos el Estado, que tiene que ver con estas cuestiones. Nosotros tenemos un Estado que tiene mucho más dinero que antes. Parte de ese dinero viene de que nos abruma con mucho más impuestos que antes. Tiene 3 veces más plata por argentino que hace un cuarto de siglo y no nos da 3 veces más de nada. Entonces, cuando nosotros elegimos ejemplos de esto, a nivel nacional o a nivel local, es para marcar que la gran falencia de la democracia es un Estado que, a pesar de que tiene más recursos,
brinda menos cosas y que cada vez que se prioriza mal, y a veces en tu programa, la otra vez vi a alguien que contaba algunas cosas que nosotros contamos en campaña, gastos que pueden parecer pequeños pero son simbólicos del mal gasto en la ciudad o estructuras en el gobierno nacional o grandes obras que para mí no deberían ser la prioridad en la nación o en la ciudad. Lo que estamos indicando es eso. Pongámosle nombre y apellido. Por ejemplo, ¿el soterramiento es una obra necesaria para la ciudad? Creemos que hay otras maneras de resolverlo. Creemos que la estación central debajo del obelisco nos parece que no es una prioridad, pero no para la ciudad, para la nación. Mira, nosotros tenemos en este momento, pensarlo en grandes problemas de la Argentina, nosotros en este momento tenemos 45% de los chicos que son pobres. Quiere decir que nosotros estamos dejando para el futuro, cuando hablamos del futuro, estamos dejando que la siguiente generación de argentinos se nutra o... No digo se nutra desde el punto de vista de las calorías, se nutra de una infancia compleja, donde tienen inseguridad, tentaciones, mala educación, hábitat complejo. Esa es la generación siguiente en Argentina. Entonces, eso es todo un gran capítulo que nunca discutimos. Cuando vamos a por qué la economía hace 40 años que tiene un desempeño mucho peor que nuestros países vecinos, mucho peor que nuestros países vecinos, crece 3 veces menos en promedio de lo que creció Chile, o 2 veces menos que creció Uruguay, o 1,5 veces menos de lo que creció Brasil, que cuando lo vas acumulando a través de 40 años es una enorme diferencia. ¿Por qué es? En gran medida porque a nuestras pymes, que son a las que nos pasamos hablando de las pymes, las que generan la atracción, las que generan la cantidad de puestos de trabajo masivos, las cargamos, producto del Estado, con una tasa impositiva mucho más alta que en los otros países, es decir, que ya tienen un costo más alto de entrada, y producto de que el Estado tiene déficit y tiene que traer dólares de afuera con un tipo de cambio menos competitivo. Esa es una receta para que nuestras pymes no generen puestos de trabajo. Entonces a mí me parece que hay una discusión por ordenar el futuro del Estado, que es la que empezaría a traccionar el presente. Y nosotros en eso hemos hecho propuestas, en cómo me parece que se deberían resolver, o nos parece que se deberían resolver las tarifas, en cómo se debería discutir las propuestas para que simplificar lo que le ocurre a una pyme y brindarle más posibilidades de competir con importaciones o de exportar eventualmente. Y creo que esta es la gran discusión. Y ahí no nos basta, ni a los candidatos, ni al espacio nuestro, comparar con la pésima vara o la bajísima vara del pasado. Digo, es poco si queremos construir un futuro. Si queremos construir un futuro en el que estemos con certeza más prósperos, en que la siguiente generación va a estar mejor y la siguiente, las discusiones deben ser mucho más rigurosas y no nos debemos comparar con lo peor de lo peor, nos debemos comparar con lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de otros países. Si nosotros recorremos ese sendero, Argentina va a tener un futuro importante. Si no, va a ser más complejo. Yo confío en ese futuro, pero confío en particular si somos capaces de discutir de otra manera. Vos mencionabas en tu editorial, a Sarmiento, ¿no? Yo fui embajador en Estados Unidos y hay un espacio que se llama espacio cultural. En el espacio cultural no pude encontrar, Sarmiento, no solo por la impronta en Argentina, Unamuno dijo que el Facundo era quizá la obra más significativa de la literatura en español. En el espacio cultural que dejó el kirchnerismo no estaba Sarmiento, no estaba Borges. Y nosotros hicimos el año pasado un homenaje triple, vino Kodama por el 30 aniversario del fallecimiento de Borges. Si Borges era antiperonista, no. Pero lo que quiero decir es, no discutimos el pasado más remoto bien, seguimos tratando de zanjar cuestiones del pasado que tendrá matices, pero es nuestro pasado. Otros países abrazan su pasado, lo resignifican, lo mejor. No discutimos ni el pasado reciente, ni el pasado un poquito intermedio, bien, y me parece que tampoco estamos discutiendo el presente. Y de hecho muchas veces cuando ves las discusiones, por ejemplo, las discusiones sobre Santiago Maldonado, inclusive te diría, corremos el riesgo de romper consensos que a la Argentina le costó mucho construir. Y las lecciones de nuestro país, las lecciones de democracia, las lecciones de derechos humanos y las lecciones de nuestras crisis económicas fueron tan costosas que es inmoral no aprovecharlas. Inmoral. El 22 parece que se va a dar un resultado semejante al que ya hubo, inclusive con cierta mejoría del oficialismo. En ese plano, cuando vos planteás estas líneas divisorias, cuando te dicen a partir del 22 el gobierno va a ajustarse en alguna medida, va a reducir el gasto, va a sacar una reforma tributaria, posiblemente una reforma laboral, va a meter la mano en el ANSES, esto es como una especie de línea trascendente, por ahí media traumática, pero trascendente al fin. ¿Vos creés que eso puede funcionar?
Mirá, creo lo siguiente. En esta elección el gobierno sacó, el oficialismo en todos lados, si lo sumás, sacó 37%. ¿Sí? Entonces, ¿habrá una mejora en la elección? Ojalá que sepultemos definitivamente el pasado. Ahora, 37 o 40, para las cosas que tienen que discutir la Argentina, no bastan si no tenés la apertura para ver qué piensan otros, para ver qué pueden contribuir otros. Esta historia de... Pero vos decís no basta como que no fuera democrático. No bastan para construir consenso sobre la enorme cantidad de cosas que los argentinos tenemos que discutir a futuro. Pero Temer, con mucho menos, saca una reforma laboral que la Argentina nunca va a igualar. Por los motivos exactamente opuestos a los que estás describiendo. En el caso de Temer, tiene la ventaja de que no tiene futuro. Y que discute esas cosas, discute con esa libertad de una manera o con una orientación en la que podemos discrepar. En este caso, me parece que para la enorme cantidad de desafíos significativos que tiene la Argentina, un gobierno que supongo quiere reelegir y que como muchos gobiernos quiere perdurar mucho tiempo, como hacen en la ciudad de Buenos Aires, que están hace tanto tiempo, tendrá ciertas reticencias a discutir cosas que pueden ser muy buenas para el futuro, pero que pueden ser complejas en el corto plazo, que se podrá volver un poquito populista. Me parece que la única manera de afrontar alguna de esas cuestiones tiene que ver con incorporar visiones de otros, que pueden estar un poco más a la izquierda, un poco más en el centro, y discutir para ver cómo pensamos el largo plazo y ordenamos un largo plazo que nos va a ordenar el corto plazo en la Argentina. Eso tiene que ver con casi todas las cosas que vos te puedas imaginar, porque el Estado, si es el 45% de la economía, si es la educación pública, si es la salud pública, si es el espacio público, si es la seguridad, si es omnipresente en nuestras vidas, en la medida que nosotros seamos capaces de reimaginar y ordenar el Estado, nos va a ordenar todo lo demás. Pero eso es una tarea que nadie puede acometer solito, nadie, ni diagnosticar ni arrancar a resolverlo. Una pregunta final y saliendo quizá un poquito del distrito porteño. Tenemos ya deuda significativa, progresivo endeudamiento, tenemos una presión fiscal insoportable para algunos casos, por lo menos es una fábrica de negro, y los ciudadanos han empezado a tomar préstamos indexados, los que compran autos y los que compran material agrícola van con prendas. Hay todo un proceso que uno lo ha visto en otras épocas, que ante la menor lluvia, y ahora las lluvias no son menores, se complica todo. ¿Vos crees que esa tendencia, que evidentemente el gobierno encaró, a partir del 22 se va a robustecer o puede tener algún problema de trastabillo, ¿no? A ver, ese es el sendero en el que estamos caminando y como vos dijiste ya lo hemos visto muchas veces en la Argentina. Primero, el endeudamiento a nivel familias en la Argentina o a nivel individuos es muy bajo comparado con cualquier país de Latinoamérica porque no hemos tenido cultura de crédito y a estas tasas de interés siempre es tan caro. Lo que pasa es que es bajísimo. Eso, dado que es tan bajo, entra en problemas cuando lo que entra en problemas es la nación. ¿Sí? Sí. Entonces, a mí, más allá de el mediano plazo, lo que me preocupa es lo siguiente. Yo miro los últimos 40 años de la historia argentina. La Argentina creció en promedio al 2% por año. La deuda está creciendo solamente con los intereses al 6%. Solamente con los intereses, como poco. Si además le sumás 35.000 millones de dólares de endeudamiento adicional, la deuda está creciendo a un ritmo mucho más alto. Tenemos que, para poder seguir tomando esa deuda, tenemos que estar haciendo cosas que estemos seguros de que nos van a permitir crecer a mucho más que el 2% en contraste con los últimos 40 años. Esas son las cosas que hay que discutir. Si no discutimos eso, el futuro, tarde o temprano, te llega al presente. Entonces yo creo que ese es uno de los inconvenientes que estamos teniendo. Tomamos deuda para hacer que la Argentina, para hacer las cosas, para reordenar el futuro y hacer las cosas en el presente que hacen que la Argentina pueda crecer más, o tomamos deuda porque es la alternativa de corto plazo. Si es solamente la alternativa de corto plazo, ya hemos visto que otras cosas pasan después. Y a mí el otro día alguien me mandó, después de la elección, una nota que yo hice en Página 2 en el año 97. En el año 97, mi primera especialización fue pobreza y distribución de ingresos. Entonces, hay indicadores de pobreza que son más sensibles que solamente contar la proporción de la población que puede pasar la línea de pobreza. Si vos mirabas eso,
desde el año 92 la pobreza en la Argentina venía creciendo, porque los que estaban en la pobreza, algunos podían estar saliendo, pero los que quedaban ahí eran cada vez más pobres y la desigualdad en eso será cada vez peor. Eso lo que estaba diciendo es que estaba un montón de gente desclasada en la Argentina, que la estaba sacando del sistema productivo. Y eso se veía en cualquier indicador relativamente sofisticado del fenómeno. Yo dije eso en un año en que la Argentina crecía al 8,1% en el 97. Nada de eso se advertía, ni la desindustrialización, ni eso, porque en ese momento veíamos un boom. ¿De qué? Un boom de consumo. Créditos hipotecarios, impresionante. Créditos al consumo, impresionante. Importaciones por todos lados del sistema productivo o del consumo, impresionante. Visitas a Miami, récord, ¿no? Te tenías que remontar a la década del 80 para eso. Ese boom me parece que está teniendo hoy un efecto a veces similar al enojo con el pasado, que es: no me gusta el pasado, me indigna, me molesta, me da bronca la corrupción, el autoritarismo, la incompetencia, pero eso no habilita que hoy esté todo bien. Y me parece que de manera constructiva y con buenas intenciones tenemos que estar discutiendo el futuro para poder ordenar algunas cosas del presente que, si no, tarde o temprano, ya sabemos, en Argentina generan problemas. Martín, te voy a dar el angelito. Muchas gracias. Te deseo la mejor de las fortunas en la próxima elección. Quizá te vea antes acá. Seguramente nos veremos antes. Yo te traje un libro que es de Pablo Garchunov, Fernando Roche y Gastón Rossi, que se llama Desorden y Progreso. Pablo, como historiador y como economista, la verdad que es una lucidez extraordinaria. Perdóname, es mucho más importante como simpatizante de Racing. Y Gastón Rossi trabaja conmigo, ahora es director del Banco Ciudad, hace 15 años, es otro economista extraordinario. Lo elegí por lo siguiente: la fundación mítica de la Argentina moderna es 1880, la generación de los 80, y este libro trata sobre esos 35 años, entre el 70 y el 1905, en donde no solamente se cuentan las dificultades de ese momento, de la toma de decisiones y los procesos, sino que esa fundación mítica que parecía ordenada, que parecía encauzada, en este libro te cuenta que en un sendero creciente lo que tenía era crisis recurrentes, entre ellas la de 1890, y que el no tratamiento de esas crisis a tiempo generó los problemas que vinieron después. Bueno, una historia significativa de cuando la Argentina era el quinto país en el mundo, creo. Sí, eso también tiene un componente mítico. Bueno, dejémonos. Pero era otro país, pero lo que vino después hasta los 60 fue la verdad que fue un tiempo extraordinario de la Argentina. Uno compara a la Argentina en muchas cosas en los 60 con países desarrollados de hoy de otros lugares, o con los países de Latinoamérica, y realmente era otro país. Bueno, te agradezco. Vamos a hacer que firme el libro mientras lo despido, y los invito a que en apenas un minuto tengamos... Esculapio es el personaje. Exacto. Gracias por la asistencia. Un gallero. Un señor que es más famoso por el radicalismo, pero que es muy importante ahora en la tele, porque aparenta el rol de gallego, y quiero saber si verdaderamente estudió sobre los gallos de riña, que era en esta época todavía posiblemente el deporte, uno de los deportes nacionales más interesantes, o una de las aficiones de la Argentina más importantes, pero que se vino abajo porque hay mucha gente que come pollos, se come los pollos, pero se molesta que otros los usen para competir cuando está en su naturaleza, y donde normalmente no se mueren los pollos cuando compiten. Pero bueno, esa es otra historia que nos va a aclarar Luis Brandoni, entre otras cosas. En un minuto. Gracias. Gracias a vos.